En lo más profundo del Amazonas, donde la selva esconde misterios ancestrales y la ciencia se encuentra con lo imposible, un grupo de exploradores se embarca en una aventura sin precedentes. Liderados por el excéntrico y audaz profesor Challenger, desafían el escepticismo de la sociedad científica y se adentran en una meseta inexplorada, donde el tiempo parece haberse detenido. Allí, entre criaturas colosales y peligros inesperados, descubrirán un mundo que desafía toda lógica. Un reino donde los dinosaurios aún caminan sobre la Tierra y una lucha ancestral se libra entre especies. Pero podrán regresar para contar su historia, o serán devorados por el pasado. Bienvenidos al Mundo Perdido, una obra maestra de Arthur Conan Doyle, donde la aventura y el asombro van de la mano. Capítulo 1. El desafío del profesor Challenger. Londres despertaba bajo un cielo grisáceo, con la niebla serpenteando entre los edificios como un velo impenetrable. La ciudad bulliciosa, de adoquines mojados y faroles humeantes, no imaginaba que estaba a punto de presenciar un acontecimiento que sacudiría los cimientos de la ciencia y la exploración. Entre los periodistas del Daily Gazette, había un joven reportero llamado Edward Malone, un hombre de espíritu inquieto y sediento de hazañas que pudieran demostrar su temple ante el mundo. No obstante, su vida en la redacción se había limitado a escribir crónicas mundanas y reportajes sin gloria. Hasta que, en un arrebato de valentía o desesperación, se presentó ante su editor con una petición clara. Quería una misión que pusiera a prueba su coraje. El veterano M.C. Arle, jefe del periódico, observó a Malone con una mezcla de ironía y curiosidad. Había visto a muchos jóvenes con ínfulas de héroes, pero pocos con la osadía suficiente para enfrentar los desafíos reales que la vida de un reportero de investigación podía deparar. Tras un momento de reflexión, M.C. Arle esbozó una sonrisa astuta y le dijo: «Si buscas aventura, muchacho, ve a encontrar al profesor Challenger». Ese nombre despertó en Malone la chispa de la intriga. George Edward Challenger era un personaje envuelto en un halo de polémica y misterio. Un científico de temperamento volcánico, temido y ridiculizado en igual medida, que aseguraba haber descubierto en las profundidades de Sudamérica algo tan extraordinario que la comunidad científica lo había tachado de farsante. Nadie había podido verificar sus afirmaciones, pues su naturaleza agresiva y hostil lo había convertido en una figura inaccesible. «¿Y qué se supone que debo hacer con él?», preguntó Malone, frunciendo el ceño. «Gánate su confianza, obtén la verdad de sus labios, y trae una historia que haga temblar a los escépticos», respondió M.C. Arle, encendiendo su pipa. Si Saab revives, claro está. Así, con una mezcla de emoción y temor, Malone emprendió su camino hacia la casa de Challenger. No había reto mayor que el de un hombre cuya verdad era más peligrosa que su temperamento. El primer encuentro. La residencia del profesor Challenger estaba situada en Emmore Park, una casa robusta, casi tan imponente como la personalidad de su dueño. Malone cruzó la verja con cautela y llamó a la puerta. Lo recibió una mujer de aspecto afable, la señora Challenger, quien, con un suspiro resignado, le advirtió: «Si ha venido a molestar a mi esposo con preguntas insensatas, le ruego que se marche antes de que él lo haga salir por la fuerza». Malone no tuvo tiempo de responder. Desde el interior de la casa, se escuchó un rugido que bien podría haber salido de un león enjaulado. «Mujer». Quien osa perturbar mi santuario. La figura del profesor Challenger apareció en el umbral como una tormenta hecha carne. Era un hombre corpulento, de barba espesa y mirada fiera, que irradiaba un aire de autoridad indiscutible. Vestía una bata de casa, pero su porte era el de un emperador de la ciencia dispuesto a defender su reino con puño de hierro. «Señor profesor, mi nombre es Edward Malone», logró decir el joven, tragando saliva. «Soy periodista y vengo con el propósito de escuchar su historia y hacer justicia a su descubrimiento». Challenger entrecerró los ojos con escepticismo, midiendo al intruso como un cazador evalúa a su presa. De pronto, sin previo aviso, lanzó una pregunta que desarmó a Malone. «¿Cuánto pesa un megaterio adulto?». El periodista parpadeó, confundido. «¿Un qué?». Un megaterio, muchacho. Bramó Challenger, alzando los brazos. «Un perezoso gigante de la prehistoria. Si no sabe la respuesta, ¿con qué derecho viene a interrogarme sobre los misterios del mundo?». El fuego de la humillación encendió las mejillas de Malone, pero no se dejó amedrentar. Con una audacia inesperada, replicó: «No vine aquí a demostrar conocimientos, profesor. Vine a aprender de usted».
Challenger lo miró en silencio durante un largo instante, y entonces, como si la tormenta hubiera pasado, dejó escapar una carcajada atronadora. Tiene agallas, muchacho. Quizás valga la pena hablar con usted. Un secreto guardado en la selva. Con un gesto imperioso, Challenger condujo a Malone a su estudio, una habitación repleta de mapas, fósiles y extrañas ilustraciones de criaturas desconocidas. En el centro del escritorio, destacaba un viejo cuaderno de cuero gastado. Lo que está en estas páginas, dijo el profesor, golpeando el cuaderno con sus gruesos dedos, cambiará la historia de la humanidad. Malone sintió que su corazón latía con fuerza. Challenger abrió el cuaderno y reveló dibujos de enormes reptiles, paisajes selváticos y figuras humanoides de aspecto primitivo. Hace un tiempo, realicé una expedición a Sudamérica, continuó. En lo más profundo del Amazonas, hallé una meseta inaccesible, rodeada de acantilados tan altos como el cielo. Un fragmento de la tierra donde el tiempo se ha detenido. Allí, entre los árboles colosales y los ríos serpenteantes, encontré lo impensable. Challenger se inclinó hacia Malone y susurró, con un brillo salvaje en los ojos. Vi dinosaurios con mis propios ojos. El periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea era absurda, una locura que cualquier hombre de ciencia descartaría de inmediato. Y sin embargo, había algo en la voz de Challenger, en la pasión ardiente de sus palabras, que lo llenó de incertidumbre. Debo demostrarlo al mundo, declaró el profesor. Pero necesito testigos. Hombres valientes que se atrevan a viajar conmigo. Malone comprendió que ese era el momento que había estado buscando. Una aventura que pondría a prueba su valor, una historia que haría temblar las páginas de la historia. Y así, sin saber aún los horrores y maravillas que lo aguardaban, aceptó el desafío del profesor Challenger. Capítulo 2. Una expedición extraordinaria. La noticia de que el profesor Challenger planeaba una expedición para probar la existencia de criaturas prehistóricas en una meseta perdida en Sudamérica corrió como pólvora en los círculos científicos de Londres. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos se burlaban, otros lo acusaban de embaucador y unos pocos, los más osados, consideraron la posibilidad de que su afirmación tuviera un atisbo de verdad. En la redacción del Daily Gazette, Edward Malone experimentaba una mezcla de incredulidad y emoción. Había sido testigo del fervor inquebrantable de Challenger, de sus apuntes detallados y de las extrañas ilustraciones que mostraban bestias extintas hace millones de años. Pero el joven reportero aún necesitaba pruebas más sólidas, algo que pudiera sostenerse ante los ojos escépticos de la sociedad científica. M.C. Arle, su editor, lo miró por encima del periódico con una ceja enarcada. «Así que te ha convencido, ¿eh?» «No del todo», respondió Malone, «pero hay algo en su mirada, en su convicción. No parece un farsante». M.C. Arle sonrió con sorna. «Bueno, muchacho, si tienes el valor de seguir adelante con esto, entonces adelante. Tienes nuestra autorización para unirte a la expedición. Solo no olvides que quiero una historia que haga temblar a los cínicos y enloquecer a los crédulos». Con una determinación férrea, Malone se dispuso a asistir a la conferencia que definiría la expedición, una asamblea en la Sociedad Zoológica de Londres, donde el profesor Challenger debía presentar su caso ante la comunidad científica y reclutar a quienes estuvieran dispuestos a acompañarlo en su empresa imposible. La tormenta en la Sociedad Zoológica. La noche de la conferencia, el auditorio estaba abarrotado. Hombres de ciencia, periodistas y curiosos se agolpaban en el recinto, ansiosos por ver a Challenger enfrentar el escarnio, o en el mejor de los casos, sorprender con una revelación impactante. En el estrado, 3 figuras esperaban junto al atril: el profesor Summerlee, el Lord John Roston y, por supuesto, el propio Challenger. El profesor Summerlee era un hombre de aspecto severo, de barba fina y anteojos redondos. A diferencia de Challenger, quien defendía sus ideas con el ímpetu de un león, Summerlee representaba el escepticismo absoluto. Era un hombre meticuloso y analítico, cuya frialdad cortante desafiaba cualquier afirmación sin pruebas. Junto a él estaba Lord John Roston, un aristócrata aventurero de contextura esbelta y ojos penetrantes. Con fama de cazador, explorador y héroe en la selva amazónica, Roston parecía ser el único en la sala que contemplaba la posibilidad de que Challenger dijera la verdad. Finalmente, Challenger se puso de pie y miró a la multitud con una expresión de absoluto desdén. «Caballeros», dijo con voz retumbante,
Estamos al borde de un descubrimiento que cambiará el curso de la historia natural. Pero, como era de esperarse, la ignorancia y la arrogancia humana han preferido el escarnio antes que la búsqueda de la verdad. Las risas burlonas no tardaron en hacerse escuchar desde algunos rincones de la sala. Challenger ignoró los murmullos y continuó. He visto con mis propios ojos un mundo olvidado, una meseta en lo más profundo del Amazonas donde criaturas prehistóricas siguen existiendo en la actualidad. He caminado entre dinosaurios, he escuchado el rugido de bestias que la ciencia cree extintas desde hace eones. Un murmullo de incredulidad recorrió el auditorio. Algunos asistentes negaban con la cabeza, otros intercambiaban miradas escépticas. El profesor Summerlee se aclaró la garganta y habló con su tono seco y meticuloso. Profesor Challenger, no dudo de su entusiasmo, pero sin pruebas tangibles, su relato no es más que una fantasía. Challenger lo miró con una sonrisa feroz. Eso es precisamente lo que busco demostrar. Convoco a esta sociedad a enviar una expedición para verificar mis hallazgos. Un grupo de hombres valientes que no teman enfrentarse a lo desconocido. Se hizo un silencio tenso. Durante unos segundos, nadie se atrevió a responder. Entonces, Lord Roston se puso de pie con una sonrisa confiada. Bueno, viejo, yo nunca le he tenido miedo a la selva. Si lo que dices es verdad, quiero verlo con mis propios ojos. Cuenten conmigo. Hubo un estallido de murmullos en la sala. Luego, con un suspiro de resignación, el profesor Summerlee también aceptó el desafío. Dado que la comunidad científica exige pruebas, dijo con voz glacial, me veo obligado a acompañarlos para demostrar que todo esto no es más que una charlatanería. Challenger lo observó con una mezcla de burla y satisfacción. Bien, profesor, le aseguro que encontrará más de lo que espera. Finalmente, una voz joven se alzó desde la multitud. Yo también quiero ir. Era Malone, que había permanecido en la audiencia con el corazón latiendo con fuerza. Si había alguna historia que merecía ser contada, era aquella. Challenger lo miró con aprobación. Me alegra ver que aún quedan jóvenes con agallas. Bienvenido a la expedición, señor Malone. Rumbo a lo desconocido. Con la expedición formada, los preparativos comenzaron de inmediato. Se reunieron mapas, suministros, armas y provisiones. El equipo zarpó desde Londres rumbo a Brasil, con el espíritu de los grandes exploradores del pasado. Cuando finalmente desembarcaron en América del Sur, una sensación de asombro y expectativa recorrió al grupo. Se encontraban en la antesala de lo desconocido, en la frontera de un mundo que desafiaba toda lógica. Allí, en las tierras indómitas del Amazonas, el viaje hacia el mundo perdido estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. En las entrañas del Amazonas. El puerto de Manaos los recibió con su calor sofocante y su bullicio incesante. Era una ciudad que latía al ritmo de los barcos que llegaban con mercancías y partían hacia lo desconocido. Hombres de piel curtida y miradas desconfiadas se movían entre los muelles, descargando cajas de caucho, café y otros tesoros de la selva. Edward Malone miró a su alrededor con fascinación. Para un londinense como él, acostumbrado a calles ordenadas y edificios de piedra, el caos de Manaos tenía algo de mágico. Pero no había tiempo para el asombro. La expedición tenía que seguir su curso. Challenger, con su barba espesa y su porte de conquistador, lideraba el grupo con un aire de total dominio. Lord Roston, con su camisa de lino y su rifle al hombro, observaba a los hombres del puerto con la calma de quien ha visto y enfrentado lo peor de la naturaleza. El profesor Summerlee, siempre escéptico, tomaba notas en un pequeño cuaderno, como si estuviera reuniendo pruebas para desacreditar a Challenger en cuanto tuviera la oportunidad. Es aquí donde empieza la verdadera aventura, caballeros, anunció Challenger con voz solemne. Más allá de estas calles, la selva nos espera con sus misterios insondables. Nadie podía discutirlo. El viaje río arriba. Subieron a una embarcación fluvial, un vapor de casco viejo y motor ruidoso que avanzaba con lentitud contra la corriente del gran Amazonas. Durante días, navegaron por el río serpenteante, adentrándose en un mundo cada vez más ajeno a la civilización. A medida que dejaban atrás los últimos rastros de la humanidad, el paisaje se volvía más salvaje. El Amazonas se abría ante ellos como una arteria de vida primigenia, rodeado de un mar de árboles gigantescos que parecían susurrar secretos ancestrales. Bandadas de guacamayos de colores imposibles surcaban el cielo,
y el rugido lejano de un jaguar recordaba que aquella tierra no pertenecía a los hombres. Malone, con su cuaderno en mano, anotaba cada detalle con el fervor de un cronista que sabe que está escribiendo la historia. Nunca imaginé que la selva pudiera ser tan abrumadora, confesó una noche, mientras el grupo cenaba en la cubierta del barco. Lord Roston sonrió mientras afilaba su machete. La selva es hermosa, amigo mío, pero también es cruel. Aquí, la vida y la muerte son cuestión de un parpadeo. Challenger, con su tono grandilocuente, levantó su vaso de estaño. Brindemos, caballeros, porque nos dirigimos a un reino donde el tiempo se ha detenido, a una tierra que desafía la razón. El profesor Summer le bufó. O a un gran fraude que pronto se desmoronará. Pero nadie respondió. El viento de la selva trajo consigo el perfume de la vegetación y el eco de sonidos desconocidos. Los peligros de la jungla. Cuando desembarcaron en una ribera fangosa, su travesía se volvió aún más ardua. El calor era asfixiante, la humedad empapaba la ropa y los insectos parecían un ejército implacable. Se abrieron camino a machetazos por la maraña vegetal, seguidos por sus porteadores indígenas, quienes se movían con una destreza que los europeos no podían igualar. La selva no tardó en mostrarles su lado más despiadado. Una noche, mientras acampaban junto a un arroyo, un grito aterrador rasgó la calma. Uno de los porteadores cayó al suelo, convulsionando. Un dardo envenenado sobresalía de su cuello. Nos han encontrado, exclamó Roston, desenfundando su rifle. Desde la oscuridad, ojos vigilantes los observaban. Eran los indios del Amazonas, tribus que aún vivían en la frontera entre la realidad y el mito. Nadie sabía si eran hostiles o simplemente desconfiados. Challenger, en un raro gesto de prudencia, alzó las manos en señal de paz. Pero Summerlee murmuró con nerviosismo. Si seguimos avanzando, nos adentraremos en territorio aún más peligroso. Malone sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaban en un mundo donde la civilización no tenía poder. Y, sin embargo, debían continuar. El primer atisbo del mundo perdido. Tras días de travesía, el paisaje cambió de manera sutil pero inconfundible. Los árboles se volvieron más altos, más antiguos, como si nunca hubieran sentido el hacha de un hombre. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos, y en el horizonte, bañada por la luz del sol poniente, se elevaba una meseta imponente, con acantilados que parecían tocar el cielo. Challenger sonrió con satisfacción. Ahí lo tienen, caballeros. el mundo perdido. Malone sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Aquello no era solo una expedición. Era el umbral de un secreto oculto por milenios. Y apenas estaban comenzando. Capítulo 4. La meseta prohibida. El amanecer encontró a la expedición de pie, contemplando el colosal desafío que se alzaba ante ellos. La meseta, aquella mole de roca inexpugnable, se elevaba sobre la selva como un guardián de secretos ancestrales. Era una isla en el cielo, separada del mundo por un abismo de tiempo y de piedra. Lord Roston examinó la pared rocosa con ojos de cazador experimentado. No va a ser fácil subir ahí, comentó, palpando la cuerda enrollada a su cintura. Pero he escalado peores cosas en mi vida. Malone, aún impactado por la visión de aquella fortaleza natural, anotaba en su cuaderno sin dejar de mirar los acantilados. Es un mundo aparte, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. El profesor Summerlee, con su escepticismo inquebrantable, ajustó sus gafas y observó con atención. Y sin embargo, seguimos sin pruebas de que algo extraordinario se oculta ahí arriba. Challenger, con su habitual tono de superioridad, cruzó los brazos. No se preocupe, profesor. Pronto tendrá todas las pruebas que su mente cuadriculada pueda procesar. Los Guardians de la Selva. Pero antes de que pudieran siquiera planear su ascenso, se encontraron con un problema inesperado. Uno de los porteadores regresó corriendo desde la espesura, con el rostro desencajado por el miedo. Los nativos se negaban a continuar. Dicen que la meseta está maldita, tradujo Roston. Que es el hogar de los espíritus antiguos. Challenger Bufo. Supersticiones. Pero los porteadores no se movieron. El miedo en sus ojos era real, visceral, el terror de generaciones que habían aprendido a no desafiar aquel lugar. Al ver que no habría manera de convencerlos, la expedición tuvo que continuar sola.
Ya somos lo suficientemente pocos como para dividirnos, gruñó Challenger. Dejemos a los cobardes y sigamos adelante. El ascenso al mundo perdido. El ascenso fue una prueba de resistencia. La roca era escarpada y traicionera, cubierta de musgo resbaladizo y llena de grietas donde dormían serpientes y alacranes. Roston, como el mejor escalador del grupo, subió primero, clavando estacas en la roca y asegurando las cuerdas. Luego, uno por uno, los demás fueron siguiendo. Malone sentía cada músculo de su cuerpo arder, pero su determinación era más fuerte que el agotamiento. Sabía que en la cima lo esperaba algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando por fin alcanzaron la cumbre, sus piernas temblaban por el esfuerzo. Pero lo que vieron los dejó sin aliento. La visión de un mundo imposible. La meseta se extendía ante ellos como un Edén olvidado. Un inmenso valle de vegetación primitiva, de árboles colosales y lianas enmarañadas. Pero no era la vegetación lo que les robó el aliento. Era el sonido. Un grito profundo, gutural, que no pertenecía a ningún animal que conocieran. Algo se movía entre los árboles. Algo que no debía existir. Summerlee dejó caer su pipa, incrédulo. Roston, instintivamente, llevó la mano al rifle. Challenger sonrió. Bienvenidos, caballeros, al mundo perdido. Capítulo 5. Criaturas de otro tiempo. El aire en la meseta era diferente. Parecía más denso, más puro, como si no hubiera sido tocado por la contaminación del mundo moderno. El grupo avanzó con cautela, abriéndose paso entre la vegetación exuberante. Los árboles aquí eran gigantescos, cubiertos de enredaderas que pendían como cortinas de un pasado remoto. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras móviles sobre el suelo cubierto de helechos. Malone caminaba con la pluma lista, anotando cada detalle con el asombro de quien sabe que está documentando lo imposible. Sus sentidos estaban alertas. Cada sonido, cada movimiento en la espesura, parecía indicar la presencia de algo más. No era solo la flora lo que los mantenía en vilo. Era la sensación de que no estaban solos. Challenger, con la seguridad de un hombre que siente la victoria a su alcance, avanzaba sin miedo, empujando ramas y apartando lianas con fuerza. Summerlee, aunque aún escéptico, no podía ocultar el brillo de fascinación en su mirada. Roston, por su parte, llevaba el rifle listo, caminando con la elegancia de un depredador al acecho. De repente, un crujido se escuchó a su izquierda. El sonido era pesado, como si algo grande se moviera entre la maleza. Todos se detuvieron, conteniendo el aliento. Las hojas vibraban, los arbustos se mecían con un ritmo que no correspondía al viento. Y entonces, ante sus ojos atónitos, la criatura emergió. Era un ser gigantesco, de piel escamosa y color terroso, con un cuello largo que se alzaba sobre la vegetación como un mástil viviente. Sus ojos pequeños y oscuros los observaron con una inteligencia primitiva, como si estuviera evaluando a aquellas extrañas criaturas que habían irrumpido en su mundo. Su cola, gruesa como el tronco de un árbol, se agitó con lentitud, desplazando la maleza a su alrededor. Diplodocus, murmuró Summerlee, incapaz de apartar la mirada. Malone sintió un vértigo indescriptible. Allí, a escasos metros de él, estaba un ser que debía haber desaparecido hace millones de años. Su mente racional intentaba encontrar una explicación, pero todo lo que había aprendido en los libros se desmoronaba ante la evidencia viva. Challenger, en cambio, sonreía con triunfo absoluto. «Lo dije. Lo afirmé y me ridiculizaron», exclamó, golpeando con su puño el aire. «Aquí está, en carne y hueso». El Diplodocus, ajeno al júbilo del científico, inclinó la cabeza y tomó un bocado de las ramas más altas, masticando con lentitud. Su inmensidad era sobrecogedora, pero su actitud tranquila revelaba que no era una amenaza inmediata. Roston bajó el rifle con una sonrisa de admiración. No hay criatura más majestuosa que esta. Pero su tranquilidad no duró mucho. Desde la espesura, un sonido más agudo rompió el aire. Era un chillido estridente, un grito de advertencia. La selva pareció congelarse por un momento, como si cada ser viviente contuviera el aliento. Luego, la reacción fue instantánea. El Diplodocus levantó la cabeza de golpe, sus ojos reflejando un miedo instintivo. Giró sobre sus patas colosales y comenzó a moverse con rapidez sorprendente para su tamaño,
derribando árboles jóvenes a su paso. Algo lo estaba cazando. Malone sintió el sudor frío recorrer su espalda. Si aquella bestia titánica huía, ¿qué clase de criatura podía atemorizarla? El sonido de ramas quebrándose anunció la llegada de algo más. Un nuevo rugido, más profundo, más feroz, vibró en el aire. Y entonces lo vieron. Entre la maleza, un par de ojos amarillos se clavaron en ellos. Una silueta se deslizó entre los árboles, ágil y letal. Su cuerpo, cubierto de escamas oscuras, se movía con la precisión de un asesino nato. Su cabeza triangular revelaba dientes afilados como dagas. «Dios nos ayude», susurró Summerlee. Roston, sin perder tiempo, alzó el rifle y apuntó. El depredador avanzó con un bramido ensordecedor, y la batalla por la supervivencia comenzó. Capítulo 6. La cacería prehistórica. El rugido de la bestia estremeció la selva, un sonido primitivo que resonó en los huesos de los exploradores. No había duda. Estaban ante un depredador de otro tiempo, un cazador supremo de la era de los dinosaurios. Su silueta maciza emergió entre los troncos con un movimiento fluido y letal, sus ojos amarillos fijos en ellos con un hambre que no admitía negociación. Roxton no dudo. Con la precisión de un tirador experimentado, alzó el rifle y disparó. La detonación rompió el aire como un trueno. La bala impactó en el hombro de la criatura, pero no la detuvo. Un rugido de furia brotó de su garganta, y su enorme cabeza osciló hacia los intrusos. Los músculos de su mandíbula, diseñados para desgarrar carne, se tensaron. Corin, Gritó Challenger, pero nadie necesitaba la advertencia. Malone sintió la adrenalina inundar su cuerpo. Giró sobre sus talones y corrió con todas sus fuerzas, abriéndose paso entre la maraña de lianas y raíces. A su lado, Summerlee jadeaba, su rostro pálido por el terror. Roston, con su rifle aún humeante, retrocedía con pasos calculados, listo para disparar de nuevo si era necesario. Challenger, con su voluminoso cuerpo, mantenía el paso sorprendentemente bien. El monstruo los perseguía. Cada paso que daba hacía temblar la tierra, cada resoplido expulsaba el vaho caliente de sus fauces. Su velocidad era espantosa, no era solo una bestia poderosa, sino un corredor eficiente, un depredador hecho para cazar y matar. A través de la maleza, el grupo divisó un claro. Un río ancho y caudaloso cortaba el paisaje como una herida de plata. ¡Al agua!, gritó Roston. Es nuestra única oportunidad. Malone no lo pensó dos veces. Con un último esfuerzo, se lanzó al río, sintiendo el agua helada envolver su cuerpo. Summerlee cayó a su lado, resoplando y aferrándose a una roca para no ser arrastrado por la corriente. Challenger entró con un gran chapoteo, braceando furiosamente. Roston fue el último en sumergirse, girando en el último momento para disparar un último tiro antes de desaparecer bajo la superficie. El dinosaurio llegó al borde del agua y se detuvo bruscamente. Sus garras se clavaron en la tierra húmeda mientras emitía un gruñido frustrado. No parecía dispuesto a entrar al río. Tal vez la corriente era demasiado fuerte, o tal vez había algo aún más peligroso en las aguas que incluso esa criatura temía. Malone emergió jadeando, sus manos aferrándose a una rama flotante. ¿Están todos bien?, logró decir entre respiraciones agitadas. Eso depende de qué nos espera más adelante, contestó Summerlee con voz temblorosa, mirando río abajo. La corriente los arrastraba sin control. La selva se deslizaba a su alrededor en un borrón de verdes y sombras. La persecución había terminado, pero la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Challenger, con el agua hasta el cuello, sacudió la cabeza y escupió un poco de barro. Por el amor de Dios, esto es espléndido. Hemos visto con nuestros propios ojos un verdadero carnívoro mesozoico. El hallazgo más importante de la historia. Roston se acomodó el rifle mojado y bufó. Sí, profesor. Y si seguimos con vida después de esto, hasta podríamos celebrarlo. Pero no había tiempo para celebraciones. Más adelante, el río se estrechaba, y en el horizonte se veía espuma blanca. Algo rugía más adelante, no con la voz de una bestia, sino con el estruendo de la naturaleza misma. Malone trago saliva. Creo que vamos hacia unas cataratas. El grupo intercambió miradas. Habían escapado de las fauces del dinosaurio, solo para ser arrastrados hacia un nuevo peligro.
La lucha por la supervivencia en el mundo perdido continuaba. Capítulo 7. Al filo del abismo. La corriente aumentó su fuerza, arrastrando a los exploradores con un ímpetu indomable. Las orillas del río se difuminaban en un torbellino de verdes y sombras, mientras el estruendo ensordecedor de las aguas rugía cada vez más cerca. El sonido de las cataratas era un monstruo invisible, un rugido continuo que anunciaba el inminente abismo. Malone luchaba por mantenerse a flote, su cuerpo entumecido por el frío del agua y el agotamiento de la huida. Summerlee jadeaba a su lado, sus dedos crispados aferrándose a una raíz flotante. Challenger, con su melena empapada pegada al rostro, braceaba con energía, mientras Roston se mantenía firme, calculando cada movimiento con la precisión de un hombre acostumbrado al peligro. De pronto, el agua se agitó con una fuerza terrible. Un remolino surgió a la izquierda, tragándose ramas y hojas en su torbellino oscuro. La corriente era un monstruo que devoraba todo a su paso. «Vamos a ser arrastrados», gritó Malone, luchando contra la fuerza del agua. Roston miró río abajo y su rostro se endureció. «Hay que nadar hacia la orilla. Ahora». Pero el río no era misericordioso. Los atrapó como si fueran hojas, arrastrándolos con una ferocidad implacable. El horizonte se inclinó de forma aterradora, y entonces lo vieron, el precipicio donde el agua desaparecía en una caída brutal. Malone sintió su estómago encogerse. Las cataratas no eran solo un salto de agua, era un abismo de espuma y rocas afiladas que devoraban todo lo que caía en él. «Nos vamos al demonio», rugió Summerlee, con el pánico reflejado en sus ojos. Pero en el último momento, Roston vio algo. Una rama gruesa, que sobresalía desde una roca al borde de la cascada. Sin pensarlo, nadó con todas sus fuerzas, extendiendo su brazo y aferrándose a ella. El impacto casi le dislocó el hombro, pero se mantuvo firme. «Tomen mi mano», gritó, extendiendo el otro brazo. Malone fue el primero en alcanzarlo. Se agarró con todas sus fuerzas, sintiendo como su cuerpo se sacudía con la violencia del agua. Challenger llegó después, su rostro rojo por el esfuerzo, y finalmente Summerlee, con los ojos cerrados y la boca murmurando lo que parecían oraciones. El peso de todos pendía de la rama. Un crujido aterrador resonó cuando la madera comenzó a doblarse. «Esto no aguantará mucho», gritó Malone. Roston miró hacia la orilla. Estaban cerca, pero debían moverse rápido. Uno por uno. «Ordino». Con un esfuerzo sobrehumano, Malone trepó por la rama, sintiendo como cada fibra temblaba bajo su peso. Cuando llegó a la roca, extendió su mano para ayudar a Challenger. El profesor gruñó, pero con un último impulso, logró subir. Summerlee fue el siguiente. Su cuerpo temblaba de debilidad, pero el miedo le dio una fuerza inesperada. Solo quedaba Roston. Pero justo cuando intentó moverse, la rama cedió con un crujido fatal. Por un instante eterno, Roston quedó suspendido en el aire. «Roxton», gritó Malone. Pero el cazador tenía los reflejos de un felino. En el último momento, lanzó su mano y Malone lo atrapó por la muñeca. El impacto casi lo arrastra con él, pero Challenger y Summerlee se aferraron a Malone y tiraron con todas sus fuerzas. El cazador ascendió poco a poco, hasta que finalmente logró trepar y rodar sobre la roca, jadeando y riendo a la vez. «Bien hecho, muchacho», dijo, palmeando a Malone en el hombro. El grupo quedó tendido sobre la piedra, respirando con dificultad. Habían escapado por un hilo, pero estaban vivos. Challenger fue el primero en levantarse. Su mirada recorrió la selva, que se extendía indómita frente a ellos. «Caballeros, hemos escapado de la fiera y del río», dijo con solemnidad, «pero este mundo aún no nos ha mostrado todo su poder». Malone siguió su mirada. El bosque parecía acecharlos, como si guardara secretos aún más peligrosos. La aventura estaba lejos de terminar. Capítulo 8. El bosque de los titanes. El sol descendía lentamente en el horizonte, filtrando su luz dorada entre la densa maleza. El aire era espeso y cargado de humedad, impregnado del aroma a tierra mojada y vegetación primitiva. A lo lejos, el rugido de las cataratas se desvanecía, dejando en su lugar el inquietante murmullo de la selva. Los exploradores, exhaustos pero determinados, se abrieron paso entre los árboles gigantescos que se alzaban como pilares de una catedral antigua.
Sus raíces, gruesas como serpientes dormidas, emergían del suelo con formas retorcidas, y lianas colgantes formaban un dosel denso sobre sus cabezas. «Es asombroso», susurró Malone, alzando la vista hacia las copas de los árboles. «Más que asombroso», respondió Challenger con emoción en su voz. «Esto es un bosque prehistórico en su máxima expresión». Summerlee, que caminaba detrás con pasos cautelosos, murmuró. «Y probablemente esté lleno de criaturas que nos verían como un bocadillo». Roston, siempre alerta, se adelantó con el rifle en mano. Había algo en aquella selva que no le gustaba. Un silencio extraño la envolvía, como si toda la fauna estuviera conteniendo la respiración. De repente, un crujido resonó en la espesura. El grupo se detuvo al instante. Malone sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo enorme se movía entre los árboles, y su silueta oscura se perfiló contra la luz del atardecer. Un segundo después, una rama gigantesca se partió con un sonido seco, y de la penumbra emergió una criatura colosal. Un saurópodo. Era un titán herbívoro, de cuello larguísimo y piel gruesa y rugosa, cubierta de tonos pardos y verdosos que lo camuflaban entre la maleza. Sus ojos, oscuros y tranquilos, observaron a los intrusos con curiosidad. Un Diplodocus, Exclamó Challenger con un grito de júbilo. sublime. ¡Maravilloso! El gigante se movió con lentitud, arrancando ramas y hojas con su boca en forma de pinza. El suelo temblaba con cada uno de sus pasos. Malone apenas podía respirar de la emoción. Estaban frente a una criatura de millones de años, un coloso de otro tiempo que caminaba con la calma de quien sabe que nada en la selva puede desafiar su supremacía. Pero la maravilla se convirtió en alarma cuando otro sonido llegó desde el fondo del bosque. Un rugido grave guttural. Roston levantó el rifle de inmediato. Eso no es un herbívoro. El saurópodo también lo escuchó. Su enorme cabeza giró en dirección al sonido, sus músculos se tensaron, y sus ojos antes apacibles se llenaron de temor. El rugido se repitió, esta vez más cerca. Algo lo está acechando, murmuró Summerlee con la voz tensa. La bestia prehistórica lanzó un bramido y empezó a moverse. Pero no era un andar tranquilo, sino una carrera torpe y pesada. Algo lo había asustado. Algo lo obligaba a huir. Y entonces lo vieron. Entre los árboles, una figura oscura se deslizó con agilidad felina. Era un depredador, uno de los verdaderos reyes de ese mundo olvidado. Sus ojos brillaban con un destello dorado bajo la luz moribunda del sol, y sus fauces se entreabrieron en una mueca de pura voracidad. Un alosaurio, susurró Challenger, con una mezcla de asombro y terror. Roston no esperó. Apuntó con calma y apretó el gatillo. El disparo retumbó en la selva. Pero la cacería apenas había comenzado. Capítulo 9. El cazador de sombras. El disparo de Roston desgarró el silencio de la selva. Un estruendo seco y violento, seguido de un grito gutural que reverberó entre los árboles como un trueno en la profundidad del bosque. El alosaurio se estremeció, pero no cayó. En su piel gruesa, donde la bala había impactado, apenas quedó una herida superficial, como una leve quemadura en su escamoso pellejo prehistórico. ¡Demonios!, maldijo Roston, mientras amartillaba de nuevo el rifle. No será tan fácil abatirlo. La bestia, lejos de retroceder, avanzó. Con sus ojos hambrientos clavados en los intrusos, dejó escapar un rugido que hizo temblar el suelo. Sus fauces se entreabrieron, mostrando hileras de dientes cerrados, y su cuerpo, ágil y poderoso, se tensó en preparación para el ataque. El saurópodo, en su instinto primitivo, no esperó a ver el desenlace. Giró su colosal cuerpo y emprendió la huida, derribando árboles y enredaderas en su desesperación. El estruendo de su fuga sacudió la selva, pero el alosaurio no se distrajo. Su presa no era aquella mole herbívora, sino los humanos que osaban desafiarlo. Corin, bramó Challenger, con una mezcla de furia y temor en su voz. Malone sintió la adrenalina explotar en su pecho. El bosque parecía cerrarse a su alrededor mientras corría, los árboles eran columnas infinitas que lo envolvían en sombras. Podía escuchar los latidos en sus sienes, el jadeo agitado de Summerlee a su lado, y detrás de ellos, el sonido monstruoso de las zancadas del alosaurio que se aproximaban con una rapidez aterradora. «No podemos ganarle en velocidad», exclamó Summerlee entre resuellos.
Roston, sin dejar de correr, disparó una vez más. La bala silbó en el aire y golpeó la pierna del depredador. Esta vez, la bestia rugió con furia, trastabilló por un instante, pero no se detuvo. Malone vislumbró algo entre la espesura, una hendidura en la ladera de una colina, una cueva oscura como una boca abierta en la roca. «Allí», gritó, señalando la entrada. El grupo desvió su carrera, precipitándose hacia la cueva. Challenger fue el primero en alcanzar la abertura y se lanzó dentro, seguido por Summerlee y Malone. Roston se quedó un segundo más afuera, girándose con una última bala en la recámara. El alosaurio saltó. Roston disparó justo cuando las fauces se cerraban sobre él. El proyectil impactó en el hocico de la bestia, desviándola por una fracción de segundo. Ese instante fue suficiente. Con un salto desesperado, Roston se lanzó dentro de la cueva. Hubo un estrépito de roca y furia. El alosaurio chocó contra la entrada de la cueva con la fuerza de una luz. Sus garras arañaron la piedra, sus fauces se abrieron y se cerraron con chasquidos que resonaban en la penumbra. Pero no podía entrar. La cueva era demasiado estrecha para su gigantesco cuerpo. Dentro, los exploradores jadeaban, sus cuerpos empapados en sudor, la respiración entrecortada por el miedo y el esfuerzo. Afuera, el alosaurio gruñía con frustración. Su ojo amarillo y asesino los miró con furia, su hocico empujó la roca, tratando de alcanzarlos. «Parece que nos quiere como cena», murmuró Malone, con una risa nerviosa. Challenger, aún con el pecho agitado, observó al depredador con fascinación. «Magnífico. Majestuoso. Una máquina de matar perfecta». «Sí, y nos quiere despedazar», gruñó Roston, recargando su rifle con manos firmes. «Pero no podrá entrar». El alosaurio, frustrado, rugió con furia y golpeó la roca con su cabeza. El temblor hizo que algunas piedras del techo se desprendieran y cayeran al suelo con estrépito. «No podrá entrar, pero puede sepultarnos vivos», dijo Summerlee en voz baja. La bestia, tras unos minutos de intentos, pareció comprender que su presa estaba fuera de su alcance. Con un último gruñido de amenaza, giró sobre sus patas y desapareció entre la espesura, dejando solo el eco de su furia. El grupo se quedó en silencio por largos segundos, escuchando el murmullo de la selva recobrando su calma. «De acuerdo», dijo Malone, aún apoyado contra la pared de la cueva. «¿Alguien quiere seguir explorando este maravilloso mundo perdido?» Challenger sonrió con su característico orgullo. «Por supuesto. Apenas estamos comenzando». Pero lo que los exploradores no sabían, era que no estaban solos en aquella cueva. Algo, en las profundidades de la roca, acababa de despertar. Capítulo 10. Ecos en la oscuridad. La cueva era un abismo de sombras. El grupo se quedó inmóvil, recuperando el aliento, mientras el eco de la respiración entrecortada rebotaba contra las paredes de piedra. Afuera, la selva parecía contener la respiración, solo se oía el distante rugido del alosaurio alejándose entre los árboles. Pero en el interior de la cueva, un silencio más profundo y ominoso los envolvía. «¿Creen que haya otra salida?», preguntó Malone, su voz apenas un susurro. «Eso espero», respondió Roston, encendiendo una antorcha improvisada con una tela empapada en aceite. La llama danzó sobre las paredes rugosas, revelando un túnel que se extendía en la oscuridad. Challenger, con su entusiasmo inquebrantable, avanzó primero. Adelante, caballeros. Estamos en una estructura geológica fascinante. Quizá estas cavernas nos revelen secretos aún mayores que los que hemos visto afuera. Summerlee suspiró, resignado. Espero que los secretos no tengan colmillos. El grupo avanzó con cautela. La cueva era amplia, con estalactitas colgando como colmillos petrificados y charcos de agua oscura que reflejaban la luz de la antorcha. Las paredes tenían extrañas marcas, algunas naturales, otras, diferentes. ¿Son tales?, preguntó Malone, inclinándose para observar. Roston frunció el ceño. Parece que alguien ha estado aquí antes. No alguien, dijo Challenger con un brillo en los ojos. Algo. El grupo intercambió miradas inquietas. Si había criaturas viviendo en esas cavernas, podían ser aún más antiguas y desconocidas que las que habitaban la superficie. Entonces, un sonido llegó desde las profundidades. Un roce, un murmullo seco,
como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Summerly trago saliva. Por favor, díganme que eso fue el eco de nuestros pasos. Malone, con el corazón acelerado, levantó la antorcha. La luz se filtró más allá del túnel, iluminando ojos. Docenas de ojos. Brillaban como pequeñas esferas de obsidiana en la penumbra, reflejando la luz con un fulgor inquietante. Y no estaban quietos. Se movían, deslizándose por las paredes y el techo, rodeando a los exploradores en un silencio mortal. «Por todos los cielos», exclamó Challenger. Sun primates. La palabra apenas había salido de su boca cuando la oscuridad cobró vida. Criaturas ágiles y de extremidades largas emergieron de las sombras, colgándose de las rocas con destreza sobrehumana. Sus cuerpos eran delgados, cubiertos de un pelaje oscuro y áspero, y sus rostros no eran simplemente simios. Eran algo intermedio entre el hombre y la bestia. Sus ojos, inteligentes y astutos, los observaban con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Algunos portaban rudimentarias lanzas afiladas en piedra. «No son simples primates», susurró Summerlee, con una expresión de asombro y temor. «Son homínidos». Roston empuñó su rifle con firmeza, pero Challenger levantó una mano. No despair. Si son lo que creo, estamos ante el hallazgo más asombroso de la historia. Uno de los seres, más alto y de porte más imponente, se adelantó. Su piel era curtida y su mirada, penetrante. Se detuvo a pocos metros del grupo y dejó escapar un gruñido gutural. Malone sintió un escalofrío. «Creo que nos están juzgando». Entonces, el homínido alzó su lanza y apuntó directamente a Challenger. El juicio había comenzado. Capítulo 11. El juicio de los simios. La lanza permaneció suspendida en el aire, su punta de piedra brillando bajo la tenue luz de la antorcha. El homínido, con su cuerpo cubierto de pelaje oscuro y áspero, tenía la mirada fija en Challenger, como si estuviera evaluándolo. Su pecho se expandía con una respiración pesada, mientras sus compañeros se agrupaban a su alrededor, emitiendo gruñidos bajos y reverberantes. Nadie se movió. Roston tenía el rifle preparado, Malone sujetaba la antorcha con el brazo tenso, Summerlee contenía la respiración y Challenger, con su insaciable curiosidad, observaba a la criatura con ojos brillantes. «Increíble», susurró el profesor, dando un paso al frente. El homínido gruñó, tensando más la lanza. Challenger, detengues. Advirtió Malone, con el corazón latiéndole en las sienes. Pero Challenger levantó ambas manos, en un gesto de paz. «No somos enemigos», dijo, pronunciando cada palabra con lentitud y claridad. El homínido inclinó la cabeza. Parecía entender que aquellos extraños seres no lo atacaban, pero no bajó la guardia. Observó a sus compañeros, que gruñían con inquietud. Uno de ellos, más bajo y con una cicatriz que le cruzaba el rostro, golpeó el suelo con su lanza, emitiendo un sonido seco y amenazante. «Esto no me gusta», murmuró Roston. «Estamos en su territorio, y no parecen contentos». De repente, el líder de los homínidos bajó su lanza y dejó escapar un sonido gutural, que resonó en la cueva como una orden. Los demás respondieron con un murmullo bajo y comenzaron a moverse. «Nos están rodeando», dijo Summerlee en voz baja. «No, nos están llevando», corrigió Malone, notando cómo los homínidos se desplazaban en círculos a su alrededor, guiándolos hacia las profundidades de la cueva. No había opción. Con Roston vigilando cada movimiento con el rifle listo y Challenger murmurando entusiasmado sobre su hallazgo, el grupo comenzó a caminar, escoltado por la tribu de simios. El túnel se estrechó, y la oscuridad se volvió aún más densa. La antorcha de Malone proyectaba sombras titilantes en las paredes rugosas, y el aire se volvió pesado, cargado de humedad y un olor terroso. A medida que avanzaban, la cueva se ensanchó de nuevo, revelando algo inesperado. Ante ellos se extendía una gran cavidad subterránea iluminada por múltiples hogueras. Aquel lugar no era una simple cueva, sino un asentamiento. Había estructuras rudimentarias hechas de madera y piedra, pieles colgando de las paredes y montículos de huesos apilados en los rincones. Al fondo, en una elevación de roca, se encontraba un enorme trono esculpido en la piedra, sobre el cual descansaba una figura imponente. Era un homínido más grande que los demás, con una melena blanca y una piel curtida por los años. Sus ojos eran profundos y oscuros,
cargados de una inteligencia primitiva. Parece que hemos encontrado a su líder, susurró Malone. El homínido de la lanza, el que los había capturado, avanzó y se arrodilló ante el anciano, emitiendo una serie de sonidos graves y entrecortados. El líder escuchó en silencio, sus facciones pétreas e impenetrables. Entonces, sus ojos se posaron en Challenger. Por un momento, nadie se movió. El anciano homínido alzó su brazo, señalando a los exploradores. De inmediato, la tribu comenzó a reunirse a su alrededor, formando un círculo cerrado. El murmullo de sus gruñidos creció en intensidad, como el rugido lejano de una tormenta. «Esto no me gusta», dijo Roston, apretando el rifle contra su pecho. Challenger, sin inmutarse, dio un paso al frente. «Debemos demostrar que no somos enemigos». «¿Y cómo piensa hacer eso? ¿Ofrecerles una conferencia sobre la evolución?», espetó Malone, con una risa nerviosa. Pero Challenger no respondió. En su lugar, levantó ambas manos y señaló su propio rostro, luego señaló a los homínidos. Hizo un gesto de unión, de igualdad. El anciano homínido entrecerró los ojos y bajó la cabeza, como si estuviera considerando el gesto. Entonces, una lanza golpeó el suelo con fuerza. Uno de los homínidos más jóvenes se adelantó, su rostro torcido por la furia. «Está desafiando nuestro derecho a estar aquí», susurró Summerlee. El joven homínido rugió y señaló a Malone. Era un reto. «Oh no», murmuró el periodista. Antes de que pudiera reaccionar, el homínido corrió hacia él con la lanza en alto. El combate había comenzado. Capítulo 12. El desafío del hombre y la bestia. El rugido del homínido resonó en la cueva como un trueno en la lejanía. Sus músculos se tensaron bajo el pelaje áspero y oscuro, y sus ojos, brillantes por el reflejo del fuego, estaban cargados de furia primitiva. Con la lanza en alto, avanzó hacia Malone, sus pisadas resonando en la piedra húmeda. El periodista sintió como el pulso le golpeaba en las sienes. No tenía tiempo para pensar, solo para reaccionar. «Malone Muves», gritó Roston, levantando su rifle. Pero Challenger alzó una mano, deteniéndolo. «No despairs». «Esto es un desafío. Si intervenimos, los provocaremos aún más». «¿Y qué se supone que haga?», protestó Malone, retrocediendo mientras el homínido se acercaba con una velocidad sobrehumana. «Sobreviva», respondió Roston con una sonrisa torcida. La lanza se precipitó hacia él, y en el último instante Malone se lanzó hacia un lado, rodando sobre el suelo rocoso. El filo de piedra pasó a escasos centímetros de su hombro. El homínido giró con una agilidad increíble y volvió a la carga, moviendo la lanza en un amplio arco. Malone sintió el viento cortándole la piel mientras la punta pasaba a pocos centímetros de su rostro. «Dios», jadeó, tratando de mantenerse de pie. El homínido rugió, avanzando de nuevo. Sus movimientos eran rápidos, pero no descontrolados. Era un guerrero, uno que conocía el combate y la caza. Malone, en cambio, era un periodista. Pero no era la primera vez que luchaba por su vida. Recordó las veces que había enfrentado el peligro en la selva, las persecuciones, las huidas desesperadas, y supo que no podía ganar con fuerza. Tendría que usar su astucia. El homínido atacó otra vez, lanzando un golpe directo al pecho de Malone. Pero esta vez, el periodista estaba listo. En el último instante, en lugar de esquivar, dio un paso adelante y atrapó el asta de la lanza con ambas manos. El homínido gruñó con sorpresa, tirando con fuerza. Pero Malone no soltó. «No esta vez, amigo», gruñó, aferrándose con todas sus fuerzas. El enemigo era más fuerte, mucho más. Los músculos de sus brazos se hincharon al tratar de recuperar su arma, pero Malone usó el peso de su propio cuerpo para girar, impulsando la lanza hacia abajo. El homínido perdió el equilibrio. Se tambaleó hacia adelante, y Malone aprovechó el momento. Levantó un pie y lo estrelló contra la pierna de la criatura. Con un rugido de sorpresa y furia, el homínido cayó de rodillas. El periodista tenía la ventaja. Sin soltar la lanza, giró y golpeó con el extremo del hasta la mandíbula del homínido. El sonido del impacto resonó en la cueva. El guerrero primitivo cayó de espaldas, aturdido. Por un instante, nadie se movió. El fuego crepitó en la cueva,
Las sombras danzaron en las paredes y la tribu observó en completo silencio. Malone respiraba con dificultad, aún sujetando la lanza con manos temblorosas. Su adversario, sorprendentemente, no se levantó. En su lugar, dejó escapar un gruñido bajo, casi un lamento. Se llevó la mano a la mandíbula y miró a Malone con una mezcla de furia y respeto. Entonces, golpeó el suelo con el puño. Se había rendido. «Lo logró», exclamó Summerlee, con incredulidad en su voz. Roston dejó escapar una carcajada. Vaya, Malone. No sabía que tenía un luchador dentro. Malone apenas pudo responder. Estaba agotado, su pecho subía y bajaba con dificultad. Pero sus ojos no se apartaron del líder de los homínidos, el anciano de melena blanca. El viejo los observaba en silencio, como si analizara el resultado del combate. Entonces, el líder se puso de pie. Su figura se alzó imponente sobre la roca. Levantó ambas manos y emitió un grito gutural, un sonido profundo y reverberante que hizo eco por toda la caverna. Los homínidos respondieron al unísono. El sonido llenó la cueva, una mezcla de rugidos y gruñidos, hasta que se extinguió poco a poco en el aire denso. El juicio había terminado. Challenger se adelantó, con su expresión iluminada por el triunfo. «Nos han aceptado», declaró, con un brillo en los ojos. «Somos sus iguales». Malone, aún recuperando el aliento, se dejó caer sobre una roca. «Sí. Claro. Justo como lo planeamos», jadeó. El líder de los homínidos descendió de su trono y se acercó a ellos. Su caminar era pausado, majestuoso. Cuando estuvo a solo unos pasos, extendió una mano. Challenger, sin dudarlo, hizo lo mismo. Sus palmas se encontraron en un gesto de reconocimiento. «Felicitaciones, caballeros», dijo el profesor. «Hemos hecho historia». Pero antes de que pudieran celebrar, un sonido estremecedor resonó en los túneles de la cueva. Un rugido. Uno que no provenía de los homínidos. Roston se giró de inmediato, con el rifle en alto. «No estamos solos», susurró. El líder de los homínidos también escuchó. Su expresión cambió. Por primera vez, mostró miedo. Capítulo 13. La sombra en la cueva. El rugido volvió a resonar en la cueva, un estruendo gutural que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Era un sonido antiguo, primitivo, cargado de una amenaza insondable. Los homínidos, que hasta hace un momento celebraban el triunfo de Malone, se quedaron paralizados. Algunos comenzaron a gruñir en voz baja, otros retrocedieron con inquietud. Incluso el anciano líder, cuya mirada había sido impasible hasta ahora, mostró un destello de temor en sus ojos oscuros. «Sea lo que sea eso», murmuró Roston, apretando el rifle contra su hombro, «no nos va a gustar». El sonido venía de los túneles profundos, de algún lugar más allá de la luz de las hogueras. Malone, aún con la respiración agitada por el combate, se incorporó lentamente. El sudor le cubría la frente, pero ahora no era solo por el esfuerzo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó en un susurro. Challenger se ajustó las gafas con una expresión de absoluta fascinación. «Si tuviera que hacer una conjetura», comenzó a decir, pero no terminó la frase. Una sombra se movió en la oscuridad. Desde el túnel más profundo, donde la luz de las hogueras apenas llegaba, una silueta gigantesca emergió. Ojos amarillos brillaron en la penumbra. Hubo un sonido de garras raspando contra la piedra. Algo se desplazaba con un andar pesado, cada pisada haciendo temblar el suelo bajo sus pies. «Dios santo», susurró Summerlee. Entonces, la criatura salió a la luz. Era un depredador. Un reptil enorme, con escamas rugosas y una mandíbula poblada de colmillos afilados. Su piel era de un verde oscuro, con vetas marrones y negras que se camuflaban con la roca. Sus ojos, brillantes y crueles, recorrieron la cueva con un instinto asesino. Su cuerpo era musculoso, sus patas poderosas, y su cola se movía lentamente, como un látigo listo para golpear. «¡Un ayosaurio!», exclamó Challenger, su voz vibrando con asombro. «Estamos ante un carnívoro del Jurásico. No tenemos tiempo para su entusiasmo, Challenger». Rugió Roxton levantando el rifle. «Esto es un monstruo y nos va a matar a todos». El rugido del depredador volvió a sacudir la cueva. Los homínidos entraron en pánico.
Algunos retrocedieron, otros tomaron sus lanzas, pero había terror en sus ojos. Sabían lo que enfrentaban. El líder anciano se volvió hacia ellos y gritó algo en su idioma primitivo. Era una orden. Los guerreros homínidos se agruparon, alzando sus lanzas. Pero la criatura no parecía impresionada. El ayosaurio inclinó la cabeza. Los músculos de sus patas traseras se tensaron. Iba a atacar. «¡Ha cubierto!», gritó Roston. El disparo del rifle rompió el aire. La bala impactó en el hombro de la bestia. Pero no la detuvo. Con un rugido ensordecedor, el ayosaurio se lanzó sobre ellos. Roston disparó otra vez, apuntando a la cabeza, pero el reptil movió su cuello con velocidad y la bala solo rozó su grueso pellejo. Entonces, el monstruo arremetió contra la tribu. El primer homínido que intentó enfrentarlo fue golpeado por la cola del depredador. Su cuerpo salió despedido y se estrelló contra la pared de la cueva, sin vida. Los homínidos lanzaron sus lanzas, pero muchas rebotaron sin causar daño. Otros intentaron huir, pero la criatura era rápida. Con un giro de su enorme cabeza, atrapó a un guerrero entre sus fauces. El crujido de huesos resonó en la cueva. «Nos matará a todos», gritó Malone, retrocediendo. Challenger, por primera vez, parecía sin palabras. «Tenemos que salir de aquí», dijo Summerle. Pero no había salida. El ayosaurio bloqueaba el único túnel. «Era matar o morir». Roston, con una calma aterradora, recargó su rifle. Sus ojos nunca se apartaron del monstruo. «Yo me encargo de esto». «No puede matarlo usted solo», exclamó Challenger. Roston sonrió de lado. «Entonces será mejor que me ayuden». El cazador avanzó. El monstruo rugió. Y la batalla comenzó. Capítulo 14. La caza del depredador. El rugido del ayosaurio retumbó en la cueva, sacudiendo las paredes de piedra. Era el sonido de un rey prehistórico, una bestia que no conocía la derrota, que había dominado su mundo mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Roston, con la calma de un veterano de guerra, levantó su rifle y apuntó con precisión mortal. «A ver si esto te hace callar, amigo mío», murmuró, y apretó el gatillo. El disparo se perdió en el estruendo del rugido. La bala impactó justo en el ojo izquierdo de la criatura. El monstruo lanzó un chillido agudo, un sonido desgarrador de ira y dolor. Se tambaleó hacia un lado, sacudiendo la cabeza con furia. Pero no cayó. «Maldita sea», gruñó Roxton. El ayosaurio aún vivía. Y ahora, estaba más furioso. La bestia giró su enorme cabeza hacia Roston y cargó con una velocidad asombrosa. El cazador apenas tuvo tiempo de rodar hacia un lado antes de que las mandíbulas se cerraran donde él había estado un segundo antes. Las fauces del depredador chocaron con un sonido seco, triturando el aire con la fuerza de una guillotina. «Corren», gritó Malone. Pero no había escapatoria. Los túneles estaban bloqueados por la misma criatura que quería devorarlos. Solo les quedaba pelear. Los homínidos, ahora organizados, alzaron sus lanzas y rodearon al monstruo. Uno de los guerreros más valientes se lanzó hacia el costado de la bestia y clavó su arma con todas sus fuerzas. La lanza se hundió en la piel del ayosaurio. Pero no fue suficiente. El reptil rugió y de un solo movimiento derribó al guerrero con su cola. «Lo matará», exclamó Summerlee. Malone no pensó. Se lanzó hacia adelante, agarró una roca afilada del suelo y la arrojó con toda su fuerza. El proyectil impactó en el hocico del ayosaurio. No lo dañó, pero logró llamar su atención. Los ojos brillantes del depredador se clavaron en él. Malone sintió un escalofrío en la espalda. «Oh, no». La bestia lo eligió como su próxima presa. El monstruo se inclinó, preparándose para saltar. «Cuidado», gritó Challenger. Pero entonces, antes de que pudiera lanzarse sobre Malone, un segundo disparo perforó la cueva. Roston había disparado otra vez. Esta vez, la bala impactó en el cuello del ayosaurio. El reptil soltó un rugido gutural, más bajo, más ahogado. Se tambaleó. Sus patas resbalaron sobre la piedra mojada. «No es suficiente», jadeó Roston, recargando. Malone vio su oportunidad. Corrió hacia el costado de la bestia y tomó una lanza caída del suelo. «Ayúdame, Summerlee». El profesor dudó,
pero al ver que Malone no retrocedía, corrió a su lado. Juntos, Dijo el periodista. Ambos levantaron la lanza y la hundieron con todas sus fuerzas en la herida del cuello. El ayosaurio rugió, se retorció, y finalmente cayó. La cueva quedó en silencio. Solo se escuchaban los jadeos de los supervivientes. La bestia estaba muerta. Challenger se acercó, su rostro reflejando una mezcla de horror y asombro. Increíble, susurró. Un depredador prehistórico, extinguido ante nuestros ojos. Malone dejó caer la lanza, aún temblando. Prefiero que sea él y no nosotros. Roston se limpió el sudor de la frente y miró a los homínidos. No celebraban. El anciano líder avanzó y posó una mano en el cuerpo sin vida del ayosaurio. Luego, levantó el rostro y miró a Challenger. Sus ojos parecían pedir algo. Challenger entendió el mensaje. Nos han aceptado como aliados, pero ahora tenemos una deuda con ellos. Summerlee lo miró desconcertado. ¿Deuda? Challenger suspiró. Si esta bestia entró aquí, ¿cuántas más habrá allá afuera? Capítulo 15. La caza no ha terminado. El cuerpo inmóvil del ayosaurio yacía en el suelo de la cueva, su piel rugosa aún humeante por la pólvora de los disparos. El hedor de la sangre prehistórica impregnaba el aire, denso, metálico, como si la misma tierra hubiera abierto sus venas para recordarles cuán antiguo era este mundo en el que habían entrado. Los homínidos, en silencio reverencial, rodeaban al monstruo caído. Sus ojos reflejaban asombro, pero también un temor persistente. Sabían lo que esto significaba. No era el final. Era solo el principio. No celebran, murmuró Malone, observando a la tribu. Pensé que estarían felices. Challenger, aún con el rostro perlado de sudor, negó con la cabeza. No lo entiendes, joven amigo. Para ellos, esta criatura no era solo un cazador, sino un heraldo. ¿Un heraldo de qué? Challenger se ajustó las gafas, su expresión era grave. De algo peor. Summerlee frunció el ceño. ¿Peor? Un ayosaurio de más de 7 metros de altura me parece lo suficientemente malo, Challenger. El anciano líder de los homínidos se adelantó. Su piel curtida brillaba bajo la luz parpadeante de las antorchas. Extendió la mano y señaló la boca del túnel oscuro de donde había salido la criatura. Pronunció una palabra gutural, un sonido áspero, cargado de advertencia. Kasha. Roston levantó una ceja. ¿Alguien sabe qué demonios significa eso? Uno de los jóvenes guerreros homínidos, que aún tenía la lanza ensangrentada en las manos, repitió la palabra con un temblor en la voz. Sus ojos oscuros estaban fijos en la caverna de donde el ayosaurio había emergido. Kasha. Summerlee trago saliva. Sea lo que sea, me parece que tampoco quieren enfrentarlo. Challenger exhaló, frotándose la barba espesa. Si tuviera que hacer una conjetura, diría que este ayosaurio no era el único en la zona. Quizás, era solo un explorador. Malone sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un explorador? Roston golpeó el suelo con la culata de su rifle. ¿Y qué diablos está explorando? El anciano líder se inclinó sobre la tierra polvorienta de la cueva. Con un dedo grueso y áspero, comenzó a dibujar en el suelo. Trazó la silueta de la cueva, el túnel profundo, y algo más. Malone sintió que su sangre se congelaba. El anciano había dibujado más de una criatura. Muchas más. Por Dios, susurró Summerlee. Challenger observó el dibujo con una mezcla de asombro y temor. Esto no era un ataque. Era una incursión. Roston chasqueó la lengua y recargó su rifle. Entonces nos queda una sola opción. Tenemos que llevar la caza hasta ellos antes de que vengan por nosotros. Los homínidos, al escuchar esto, comenzaron a murmurar entre ellos. Los guerreros se miraron unos a otros, sus ojos reflejando un dilema ancestral. No pelean contra esto, ¿verdad? Preguntó Malone. Challenger negó con la cabeza. No, Win. Siempre han huido. El anciano líder se giró y observó a los forasteros. Su mirada era profunda, llena de siglos de lucha. Entonces, alzó su lanza. Y gritó. El eco de su voz rebotó en las paredes de la cueva. Los homínidos, por primera vez en quién sabe cuántos siglos, no huirían. Lucharían. Challenger sonrió con gravedad. Parece que hemos inspirado una revolución,
Caballeros. Malone respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros. Entonces será mejor que no nos maten en el primer asalto. Roston, con una sonrisa de lobo, dio el primer paso hacia la oscuridad del túnel. Si quieren sobrevivir, síganme. Y así, con la muerte a sus espaldas y el abismo ante ellos, el hombre y la bestia avanzaron juntos hacia la cacería. Y así, en las profundidades del mundo perdido, donde la selva esconde horrores inimaginables y la prehistoria aún respira, el destino de nuestros exploradores pende de un hilo. ¿Sobrevivirán a la cacería final? Si quieres descubrirlo, apoya nuestro canal y sigue esta increíble aventura. El misterio del mundo perdido apenas comienza.